Bienvenidos y bienvenidas a Psicodeide, un espacio de escucha en el que hablamos sobre tus emociones, la vida cotidiana. Todo esto desde nuestras perspectivas de amigas y psicólogas que creen firmemente en la escucha con sentido. Bueno, hoy, siguiendo nuestra ruta de coffee shops y cositas así, nos vinimos a otra que está un poquito alejadita, que tiene como que su espacio para hablar de algo que es más experiencial, vivencial, que lo queríamos dejar como que de nuestra parte, porque creo que ya hemos dicho muchas veces que nosotras siendo psicólogas también hemos ido a terapia y que también vamos a seguir yendo a lo largo de la vida, porque el hecho de que tengamos esta profesión no resta que seamos menos humanos o cosas así. Sí, es cierto. Bueno, igual como escogimos este espacio porque al ser como un poco más privado, como tratamos de buscar casi siempre, porque son temas de los cuales nos interesa que ustedes sepan que está entre líneas, pero que también son cosas que son un poco que no siempre nos gusta escuchar, ¿no? Que no siempre estamos dispuestos a querer saber o que sí queremos saber, pero nos duele o nos molesta, nos incomoda. Claro, entonces hoy hemos decidido hablar sobre qué aprendimos en terapia o cómo fue nuestra cercanía a esto, ¿no? Porque a la larga en el Ecuador no está tan boom el hecho de, ok, voy a terapia. Quizás un poco ahora, pero chuta, no sé si realmente generalizarlo, porque nosotras podemos decir el hecho de que sí, todo el mundo va a terapia o está esto de ir a terapia, pero es que nosotras estamos en el medio. Claro. Entonces vemos a nuestros colegas o cosas así. Entonces es diferente. Yo creo que depende siempre, porque entendamos que en el país como ciudadana no es como una prioridad, pero tampoco no es una prioridad porque hay cierta parte de privilegio todavía considerado dentro de la psicoterapia, de ir a consulta, de ir a terapia. Entonces hay prioridades más importantes para las personas, para el contexto, y como lo hemos hablado en otro episodio, la situación como socioeconómica, sociopolítica del país no da como cabida para que primero se priorice la salud mental, sino el sobrevivir, ¿no? Entonces, claro, nosotros en este espacio hemos querido hablar de nuestro rol, desde dos roles, ¿no? Desde el rol de haber sido pacientes y mantenernos como pacientes constantemente, pero también como terapeutas y lo que hemos visto para poder ligarlo y poder explicarlo, porque a veces la parte experiencial se complementa con la parte del espectador. Claro, totalmente. Entonces, sí queremos empezar como que con unas anécdotitas ahí de cómo fue nuestro primer acercamiento. Por lo menos en mi caso no recuerdo de la Dani, la verdad, en ese momento. Entonces, seguramente me dijo, pero no me acuerdo. Pero yo sí, o sea, bueno, mi primer acercamiento con un psicólogo fue muy chiquita, pero no hay algo como que pueda rescatar, porque creo que fue una sesión y ya. Pero ya de grande, cuando ya fui, porque es algo que sí quiero destacar de nuestra universidad, no sé si existen las otras, en otras que conocimos no había, pero en la de nosotras sí nos brindaban unas horas de terapia, ¿no? Que era cierto acompañamiento psicológico, un lapso como correspondiente para que tú también te sientas listo como profesional, antes que así, por lo que yo viví voy a tratarlo, ¿no? Sino como tratar de diferenciarlo. Claro, como que era parte de nuestra malla curricular. Entonces, ese fue mi primer acercamiento. Yo me acuerdo que cuando yo llegué antes de entrar con mi psicóloga, yo decía como que no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar, a pesar de que yo soy muy llorona. A mí me dices algo y yo, qué triste. Entonces, yo sabía que en algún momento íbamos a tocar temas súper complejos, pero yo sí fui con esa mentalidad de no, yo no voy a ir a llorar, yo no voy a ir a llorar. Entonces, literal me senté y empecé a llorar. Entonces fue este choque de lo que te esperas, de lo que tú esperas hacer, de lo que esperas compartir y lo que realmente vives ahí, porque sí he escuchado esa parte como que no, ¿cómo voy a hablar con mis cosas con alguien desconocido? Sí. Pero es que realmente al sentirte en un ambiente seguro, donde te sientes escuchado, te cambia el chip y es algo, no sé, inconsciente, que te mueve y te moviliza a decir como que, ok, quiero hablar de esto y quiero expresar lo que quizás no había dicho hace mucho tiempo, pero era necesario. Sí, yo creo que en esa parte, en esa línea del espacio psicoterapéutico, como nosotros como profesionales en ese rol tenemos como aquí en la frente que debemos hacerlo sí o sí es dar esa calidez para que cada uno se sienta cómodo, porque no de por sí como yo como paciente ir a consulta debo sentirme cómoda y sentirme confiado, ¿no? Claro. No siempre se va a dar. Pero en esa línea sí me gustaría como
ahí introducir algo que me parece súper importante, es el tema de que a veces buscamos como evitar ir a terapia por el tema de, es que no es alguien que vive las circunstancias, no me va a entender. Pero también entendamos desde el otro lado que una perspectiva fuera del contexto conflictivo o no conflictivo o Claro. fuerte que estoy viviendo es súper necesaria para que, como hemos dicho en episodios anteriores, se pueda ver más allá de este muro en el que me encerré y se pueda identificar qué pasa, qué no pasa, qué hago, qué no hago, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo no tan bien, qué me está haciendo daño, pero que existe esa perspectiva como externa a la situación de una forma más profesional y ese es el rol de nosotros, ¿no? Claro, totalmente. Y eso que decía la Dani de que quizás es como que no queremos ir porque es otra persona fuera de. Yo creo que para pacientes hay psicólogos. O sea, no. Yo sé porque yo he escuchado esta parte de como que, no, es que no hice match con mi psicólogo. Y está bien, o sea, no está mal, pero por decir, hay cosas que, no quiero usar la palabra repelen, pero hay cosas que te dicen como que, quizás no, pero quizás son cosas tuyas que puedes ver ahí, que te movilizan, incluso de parte de nosotros, porque nosotros tenemos pacientes donde vemos reflejados cosas que quizás no hemos trabajado y nos mueven un montón. Y por eso es súper necesario que nosotros también tengamos nuestros psicólogos, porque obviamente 100%. tenemos nuestro bagaje, nuestra historia, nuestras cosas, que en un punto, si no están bien trabajadas y viene un paciente con eso mismo, te vas a ver reflejado. Entonces es necesario en esa parte el acompañamiento para psicólogos. Sí, creo que es como prioridad. Sí, Hay totalmente. cosas que no se pueden trabajar, así como, no sé, capaz un médico que, en el ejemplo hipotético, capaz un médico que esté con una infección súper grave no va a poder operar porque existe el riesgo de contagio, entonces hay que Totalmente. diferenciar de que yo debo estar primero de una manera como entre comillas bien profesionalmente para poder atender al otro. Entonces a eso nos referimos con el acompañamiento psicológico, un poco más como en ejemplos, ¿no? Claro, totalmente. Igual creo que en este episodio sí quiero tocar esto del el tema de la expectativa versus la realidad, porque obviamente cuando tú vas al psicólogo te esperas ciertas cosas. Igual ya hemos dicho muchas veces en muchos episodios que no es magia, nosotros no hacemos magia, no vamos a curarte en una sesión a otra. Así es. Porque, pongo el ejemplo de nosotras, tenemos 22 y 23 años. Hemos cargado 22 y 23 años con cosas, es parte de nuestro diario vivir. Y no lo podemos cambiar o modificar de la noche a la mañana. Entonces, creo que el hecho de que tú te idealices y digas como que, bueno, quiero hacer eso, quiero hacer estas cosas. Por el ejemplo clarísimo que siempre lo veo en redes sociales es de que, bueno, quiero ir al psicólogo porque terminé una relación sexoafectiva y realmente me está movilizando mucho. Y vas y sale un montón de problemas atrás que yo dije, pero vine a hablar de mi exnovio, no vine a hablar de mis cosas. Pero son cosas que te vas dando cuenta en el camino, ¿no? En todo este acompañamiento que tú vas teniendo. Sí, yo creo que es necesario y no solo podemos ver como ciertas o expectativas de que se va a solucionar como, no sé, como suele ser en la consulta médica, que la medicina puede como eliminar los síntomas de raíz porque son síntomas físicos y todo bien, porque puede ser una situación como un poco pequeña, mediana o grave, según las circunstancias, pero se ayudan a sobrellevar de manera inmediata porque es algo un poco más orgánico. Sin embargo, dentro del espacio de psicoterapia es bueno entender, saber, y los que ya han pasado por este proceso van a decir como, sí, si es así, no se soluciona de la noche a la mañana. Y como ir a terapia es un proceso psicoterapéutico. Entonces voy a tener altos y bajos y a partir de eso, como dice Dana, van a salir las raíces de todo lo que estaba pasando, porque no solo puede ser como terminé mi relación con mi expareja por una pelea, sino cómo me relaciono con esa pelea, con quién peleo de manera similar, cómo me siento en esa pelea, qué comportamiento tengo, X, Y, Z, como en cadena, por decirlo así, ¿no? Entonces es importante que sepamos que el psicólogo no es un médico. O sea, somos del área de salud, pero no trabajamos directamente con resultados inmediatos, porque cada persona es un mundo distinto, como lo hemos dicho, funciona de manera distinta, atraviesa circunstancias de maneras como adversas, no adversas, entonces, por más que no me sirve decirle, échale ganas, ¿no? Porque a veces no pasa, o como ya te dijo tu psicólogo, porque no aplicas, no funciona así, ¿no? Exacto.
como con eso que dijiste me hice clic. Hay veces que a los psicólogos nos dicen, pero ¿por qué estás triste? Revisa tus apuntes y ya. Como que, es obvio. Y no funciona así. Entonces, creo que una cosa que hay que tener en claro que es cuando entramos a terapia no va a ser un proceso fácil, va a ser incómodo, vas a tener que confrontar con un montón de cosas que capaz y ni siquiera sabes que existen, sino que te vas a ir dando cuenta poco a poco, pero esta incomodidad y toda esta confrontación a la larga sí te trae aprendizajes. Y uno que yo creo que sí es súper claro es el de que ya tú vas, pongo este mismo ejemplo de la pareja, ¿no? Ujú. Tú vas porque tienes o terminas con tu pareja o tienes problemas con tu pareja y ya es que no, es que mi pareja hace esto y que esto y el otro y a la final te das cuenta que una parte de ti también está involucrada, que no solo es responsabilidad del otro, sino que también estás tú, que hay cosas que también hay que arreglar, Sí. que hay que elaborar más que arreglar. Sí, creo que en esa parte sí es como, ahí sí aplica como el 50-50 a veces, ¿sí, no? Voy a aplicarlo como en este ejemplo, no en el contexto en el que conocemos, pero para que sea un poco más dinámico, ¿no? Para que se entiendan, me cachen. Aplica el 50-50 porque a veces podemos decir, me hiciste esto o me hizo esto y no sé cómo sobrellevarlo, esto pasa, esto pasa, esto pasa. Pero en un vínculo, sea familiar, amistoso, de pareja o de cualquier otro tipo, necesitamos dos para que exista un resultado muy bueno o muy malo. Totalmente. Entonces, yo pongo de mi parte y aporto desde mi bagaje, desde la mochila que siempre hemos dicho, como con todos mis aprendizajes que traigo, a veces como para ayudar y a veces como para tratar de trabajarlo, porque suele ser un poco difícil poner la mochila de uno con la mochila del otro. Entonces tengo la mitad de responsabilidad en el caso de que exista algún conflicto, porque también yo traigo mis creencias, mis problemas, mis conflictos, mis virtudes, entonces todo esa fanesca, por decirlo así, con la otra fanesca del otro, a veces por más que sea una mezcolanza entre los dos, no van a ser iguales y no siempre hacen match en ciertas cosas. Puede que en unas sí, pero en otras no. Y no porque en esas que no hay match voy a responsabilizar al otro completamente de lo que sucede, sino también tengo mi parte. Claro, y bueno, aparte haciendo un espacio para los que no son de Ecuador o no son de Quito, la fanesca es una sopa de muchos granos, ¿ya? Entonces, por eso la Dani usó esa referencia, pero por si no saben, eso es la fanesca. Suelo usar esto similar, así que para el contexto y para mi entorno va a ser full fácil entenderme, pero ajá, ya está explicado. Y pasa, y pasa. Claro, y con esto que decía la Dani de que hay que manejar lo propio y lo otro, también se aprende de que porque eso se habla mucho, es un boom ahorita en redes sociales, lo de que pon límites. Sí, pero aprendes que poner límites es difícil y que habrá gente que no acepte tus límites y lo vaya a querer pasar por sobre lo que digas tú o lo que diga cualquier persona. Y ni siquiera va a haber gente. A veces dentro de tu propia familia no lo aceptan. Entonces te vas a ver como ese bicho raro de, ok, yo ya decido trabajar en terapia o no trabajo todavía en terapia, pero ya me di cuenta que esta dinámica como de conversar o de conflicto no es tan sana y digo, oye, ya no me trates así. Para mi familia va a ser como, ¿qué le pasa a esta man? ¿Por qué se pone así? Claro, Está que muy irrespetuosa. Ajá, porque está dentro de la dinámica conflictiva a la que se acostumbra un círculo. Claro, y ahí ese punto que tocaste de la familia creo que es súper interesante, porque siempre en el núcleo familiar la primera persona que va a terapia es como que tiene que aguantar un montón porque se están rompiendo dinámicas que siempre fueron así y que obviamente para tu familia no está mal, porque ellos es su diario vivir, ¿no? Y incluso para ti antes no era algo que causaba mucho conflicto hasta que lo trabajaste un poquito y profundizaste y dijiste, carajo, quizás viene de aquí, quizás esta es la raíz de todo y empezaste a cambiarlo y ahí es donde veníamos a decir lo de los límites, van a decir como que no, eso no estoy de acuerdo, o para qué vas al psicólogo, o cosas que todavía son parte como que de nuestra sociedad. Sí, yo creo que suele pasar un montón y ahí sí puedo contarles como una parte de mi proceso psicológico y lo que aprendí como en lo personal, como paciente, no como profesional, porque yo estuve involucrada en procesos psicoterapéuticos desde muy niña. Entonces yo he pasado por ciertos enfoques de ciertos profesionales, he cogido gusto a ciertos, otros no, aprendido, no aprendido, me ha gustado, no me ha gustado la praxis, entonces es como
he podido tener de dónde comparar, ¿no? Claro, desde los 3 años yo me he mantenido en esos procesos, entonces he sido por ciertas etapas de mi vida y es bueno que dentro de mi entorno, lo personal, se considere y se le dé la importancia a la salud mental. Totalmente. Sin embargo, en mi núcleo familiar hay ese espacio, pero no en la extensión de mi familia, ¿no? Ujú. Entonces, hubo esto de que poníamos de ejemplo de la familia que no siempre acepta Ujú. los límites que vas aprendiendo, que es una cosa que aprendes en el espacio Totalmente. psicoterapéutico, o ciertos como comportamientos distintos que tú ya tienes porque entiendes qué está pasando y si son incómodos los tratas de limitar o Claro, de, lo haces más consciente. claro, más consciente. Entonces a mí me pasaba que dentro de mi núcleo familiar todo bien, pero cuando había como reuniones familiares, visitas a otros, como, como que no me gusta que sea tan irrespetuosa o que tengan que decir esto a otra persona. Claro. Entonces, son cosas que pasan dentro del entorno familiar cuando eres o es otra la persona que está llevando su proceso psicoterapéutico y que también existe conflicto por el cual va a terapia que esté en la familia. Totalmente, porque, bueno, yo en realidad no, como ya les dije, no tuve este acercamiento a la psicología antes, pero lo que dijiste me hizo clic de que en el momento en que yo iba a terapia, o sea, que inicié a ir a terapia, yo tenía una pareja, ¿no? Pero ya, o sea, como que ya había muchos conflictos de por medio y me acuerdo que él nunca había ido a terapia, ¿no? Y me acuerdo que una vez como que le estaba comentando cómo iba mi proceso, como lo que había aprendido, lo que había resignificado, todo, ¿no? Le iba contando porque es tu pareja, ¿no? Y te gusta compartir tus cosas. Es lo que pasa, ¿no? Cuando estás en un proceso y cuando también hay altos y bajos, también conversas con las personas que son cercanas, en este caso había Exacto. sido tu pareja. Exacto, y me acuerdo que esta persona me dijo así como que, creo que tu psicóloga me odia y está contra mí y nos quiere alejar. Y yo, Sí pasó. esa risa fue muy genuina, así que no es fake la historia. Ya me acordé. Entonces yo me quedé así como que, ¿qué? ¿Qué cosa? ¿Qué acabas de decirme? Y yo así como que, ¿sabes que yo Qué buen también estoy? ejemplo. Claro, y entonces creo que el ir a terapia, bueno, mientras vaya pasando tu proceso, las Ujú. sesiones y todo, sí vas como que aprendiendo a aprender, valga Ujú. la redundancia, a que poner ciertos límites y ciertas cositas no te hagan sentir culpable, porque al inicio como que con esta persona yo decía como que, perdón, no quise decirte eso, es Claro. verdad. Pero poco a poco te vas dando cuenta y vas modificando ciertas acciones. Ciertos patrones, ¿no? Porque Ajá, eso es lo que pasa. totalmente. El reconocimiento de patrones los vas cambiando y va cambiando igual toda tu dinámica y obviamente va a haber gente, como decíamos, que no lo aguante fuera de tu familia, porque bueno, ya tu familia no se puede ir, pero personas que no son de tu núcleo familiar que van a decir no y se van a ir y es como que, Por ejemplo, como la respuesta que tú tuviste de tu expareja, ¿no? exacto. Como están contra mí cuando no llevas un proceso psicoterapéutico y Ujú. el otro está atravesando algo súper fuerte, podemos tomarlo personal. Claro. Y en este caso, como pasó, ¿no? Entonces, eso solo va, también puede cortar un poco el proceso del otro, yo creo, Claro, porque te estancarlo. limita, ¿no? Porque Exacto. fuiste vulnerable a un espacio en el que dijiste, creo que sí algo me está pasando y como me estoy dando cuenta de que este comportamiento, este patrón me hace daño. Claro. Pero el feedback del otro no siempre es tan productivo como, por ejemplo, en mi caso de la familia, como no, esa man que es una irrespetuosa que pasa, y en tu caso como del ejemplo de tu expareja, como están contra mí, nos quieren separar. Entonces, Claro. es una lucha constante entre, ok, yo en mi espacio psicoterapéutico me doy cuenta de que algo está mal, Ujú. pero mi entorno me dice que está bien. Exacto, y es que lo pusiste en las palabras correctas, porque cosa que nosotros ya hemos hablado ya desde nuestra parte profesional, de que nosotros trabajamos mucho con un paciente, pero ya el paciente está en este espacio donde es escuchado, donde se prioriza todo lo que él sienta, donde vamos manejando y vamos trabajando con todo este bagaje que él tiene, Ujú. pero luego lo vuelves a poner en su núcleo, en su entorno, y se vuelve repetitivo. Entonces, Sí. yo sí creo que uno de los regalos que te puede dar la terapia
es ir aprendiendo a poner estos límites para que tu entorno no te haga estar en este círculo vicioso. No te estanque. Exacto, entonces, y te haga progresar. Entonces, como que de nuestra parte es súper gratificante ver que un paciente aprenda a poner límites cuando al inicio era súper difícil y siempre regresábamos a lo mismo. Ver eso es como que, wow, es un avance inmenso. Sí, yo creo que sí es uno de los regalos, ¿no? Si lo ponemos en este ejemplo, en esta metáfora de los regalos, porque como les dije al inicio, el proceso psicoterapéutico no solo es salir feliz de las sesiones porque cambié, porque esto está nuevo, porque esto pasa, sino hay sesiones y sesiones. Hay unas que te destruyen, hay otras que de verdad te resignifican ciertas cosas, y hay otras que te pueden dejar neutral, pero dices, ok, es un avance, pero ya le reconocí. Entonces, no va a ser lineal y no lineal en torno de comportamiento, sino también emocional, ¿no? No va a ser como siempre voy a estar feliz en el proceso terapéutico o solo voy a estar triste o solo voy a estar enamorado. No. Es un mundo de emociones porque estoy abriendo la maleta que traigo atrás que me está pesando. Entonces no solo voy a encontrar cosas lindas, sino también cosas feas, cosas que no me he dado cuenta, cosas que capaz estaban en el fondo de la maleta y no sabía que me pesaban hasta ese momento. Exacto, y eso que dice la Dani es full importante porque, por decir, te dejan, te da otra perspectiva, porque en un inicio yo poniendo yo de anécdota decía esto de como que no, es que llorar es de débiles, y al pasar del proceso fue como que no, estar aquí, pedir ayuda o el incluso tomar el paso de ir a terapia, no es débiles, es hacerte cargo de tus cosas, es autoconocerte, es descubrir un montón de cosas y a la final te das cuenta de que no, el haber iniciado terapia no fue un igual a ser débil, es todo lo contrario. Sí, creo que ese empujoncito que así como ir a terapia, así como empezar de cero las cosas, como permitirte arriesgarte a un cambio radical, como lo hemos hablado en otros episodios, o a las rupturas emocionales, a las rupturas de pareja, el empezar desde cero, empezar cosas que realmente sientes que te da miedo, no es de personas como que no les importa, sino son de personas que deciden arriesgarlo todo por el bienestar propio. Entonces, más allá de es que sí de verdad considera que está mal, por eso va al psicólogo. No, o sea, es como, qué bueno que reconoces, como viéndolo del otro lado de la moneda, qué bueno que reconoces que algo no te cuadra y que con eso que no te cuadra quieres trabajarlo. Claro, igual esto hemos dicho de esto de ir a terapia y todo lo que involucra tanto del confrontamiento, de los silencios, del descubrir como la parte bonita y algo que para mí es súper significativo es esto de que hablar de todo esto que cargas, de todo este peso que traes sobre tus hombros, quizás no elimina el dolor, quizás no elimina lo vivido, pero sí lo hace lo puedes sobrellevar de una mejor manera, lo hace menos pesado. Sí. Eso sí es cierto que es súper importante porque pasa, ¿no? Como pacientes y como profesionales Totalmente. lo hemos visto, y los que hayan llevado su proceso psicoterapéutico o hayan tenido momentos en su vida que hayan tenido psicoterapia, van a entender que las cosas no se borran con terapia. Las cosas no desaparecen, no dejan de doler, o solo ya, no sé, me fui a una máquina a hacerme un borrón, un reseteo de memoria y ya se me olvidó todo. Entonces, no funciona así, nada más que podemos llevarlo de otra forma, así como les digo, podemos ver del otro lado de la moneda, podemos ver el vaso un poco medio lleno y no medio vacío, pero no quita que el vaso está ahí. Hay conflictos y cosas que de verdad han sido en nuestro momento insostenibles, pero que atravesando y acompañándonos con psicoterapia se pueden ver de otra manera y entender como de la forma que sea. Puede ser como un cambio para mí necesario, una etapa nueva de mi vida, un aprendizaje, algo muy doloroso que no voy a volver a aceptar, siempre depende, ¿no? No podemos resignificar siempre lo bueno, pero lo importante es que nos permitamos resignificar este dolor que nos ha llevado a esta crisis y nos ha llevado también a buscar el espacio psicoterapéutico, porque muchas personas, y hemos aprendido nosotras como profesionales y también como pacientes, que buscamos este espacio psicoterapéutico cuando estamos en crisis, ¿no? Cuando ya cuando colapsamos. No funcionó. Totalmente. Sí, igual eso que decía la Dani de que aprendemos a resignificar un montón de cosas, me hizo clic con algo que en algún momento llegué a escuchar,
de como que, no, es que es igualita a tal persona y por eso se comporta así, y que no, es que vivió esto, pero no de justificarlo, ¿no? Ujú. Entonces, creo que otra de las cosas que hemos y que se aprende es que sí el pasado está ahí y que quizás sí te moviliza ciertas cosas tanto conscientes como inconscientes, Ujú. pero que a la final no determina, o sea, influye pero no determina. A la Claro. final tú puedes hacerte como que como decía la Dani, ir conociendo todo lo que cargas, lo que no Ujú. sabías que existía, ir creando nuevas dinámicas, tanto familiares como en tu entorno, que sean ya más beneficiosas sin importar lo que hayas vivido. Obviamente no vamos a, como decía la Dani, no vamos a borrar Ajá, porque es así parte de es. ti, es tu historia. Pero eso no va a determinar que tú seas la peor persona del mundo o cosas así. Sí, yo creo que sí también es importante dejar en claro esto, que el proceso psicoterapéutico no es que chut, yo voy porque traje este conflicto familiar, significa que solo voy a sobrellevar, pero siempre voy a ser así. No, Claro, no, no, no. O sea, podemos, sí, mantenernos con ciertos rasgos porque a la final son cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida exacto. y que de niños, como solo absorbimos todo lo que estaba pasando en el Claro, como entorno, esponjitas. sea bueno o malo. Entonces, claro que vamos a tener rasgos, pero si hay algo que no nos cuadra y deseamos trabajarlo en el espacio psicoterapéutico, se puede resignificar. Puedo trabajar como, no sé, capaz en mi familia están acostumbrados, como les decía, en el tema del vaso, a ver siempre el vaso eh, casi vacío, pero a mí me gustaría ver el vaso como casi lleno. Y está bien, no dejo de Totalmente. ver al vaso porque es algo que yo he aprendido en mi familia, ¿no? Ujú. Pero lo veo desde la otra forma que me permite sobrellevar y que no sea tan agobiante la situación, sino que me permita vivir tranquilo. Claro, ver las cosas fuera de este muro de aprendizaje que lo fuimos construyendo a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Ujú. Entonces, creo que para nosotras esto de exponer esta parte que sea más vivencial y más anecdotaria ha sido fundamental, no solo Sí, por el hecho de recordar de dónde venimos, de cómo sí. comenzábamos, de cuál era nuestra expectativa o nuestra convivencia con esto de referencia de la salud mental. Ujú. Es importante porque nos hace dar cuenta, como hablábamos en el episodio de la autoexigencia, de qué hemos logrado, del camino que Sí, hemos, sí, sí. que hemos seguido. Poder mirar atrás y no mirar atrás con dolor, sino con el recorrido que hemos tenido para estar en el lugar en el que estamos. Exactamente, y también el hecho de exponerlo en un episodio, darle esta apertura, es también como dejarles como que, mira, si lo habías pensado, si se te había Ujú. cruzado, o si alguien te había dicho como que puede que esto te sirva, es como que ese pasito que quizás no sabes que necesitas. Y el verlo aquí, el vernos reflejadas tanto como psicólogas como pacientes, Ajá. hace que veas como que, bueno, quizás sí quiero animarme a ir a terapia y ver qué pasa, ver qué encuentro, ver qué conozco, igual teniendo en cuenta de que ya hemos expuesto de que no solo es todo bonito, de que es una Ujú. receta mágica que del día a la mañana ya vas a ser la mejor persona del mundo o cosas Así así, es. sino que ya te hemos expuesto todo lo que se puede encontrar en un espacio. Obviamente esto no significa que queremos que no tengas expectativas de terapia, porque Ujú. es importante llegar como que, ¿qué quiero obtener de mi proceso? Pero Sí, 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 sí. conocer todo el mundo que hay dentro de ir a terapia. Sí, yo creo que sí es importante recalcar que hemos puesto como ciertos aprendizajes propios Ujú. y bueno, los que hemos visto como espectadoras dentro del ámbito profesional, pero que no son solo esos, ¿no? Que cada uno, como he dicho siempre, es un mundo, trae su bagaje y a veces podemos aprender cosas muy distintas a las que les pusimos aquí, nada más que depende de su proceso. Por eso Exactamente. hoy decidimos como que exponer ciertas cosas que hemos aprendido en común, creo yo, Sí, totalmente. que se conectan, ¿no? Se entrelazan entre lo que hemos vivido, pero no quiere decir que solo eso voy a aprender en terapia, ¿no? Claro, creo que no podemos hacer una lista de, bueno, vas a No, aprender a poner límites, vas a aprender a manejar todas tus frustraciones, vas a aprender a no ser infiel o un sinfín de listas. ajá, Porque como dicen la Dani en este episodio y en otros episodios que siento que ya lo he escuchado, esto de que cada persona es un mundo, cada ujú, persona, a pesar
vivan historias muy similares, cada persona tiene algo que va a hacer que la terapia sea totalmente diferente. Sí, Entonces, obviamente nosotros lo exponemos desde nuestra parte, de lo que hemos ido aprendiendo hasta ahora, porque nos queda mucho camino por delante también ujú, en este plano de pacientes y también de psicólogas, porque sí, nosotros también aprendemos de ustedes, también, como decía, hay cosas de sus historias que nos mueven a nosotras y eso nos hacen aprender, nos hacen a ver desde otra perspectiva, ver desde otros ojos. Entonces, creo que es chévere exponer estas cosas para hacernos más cercanos. sí, más cercanos y creo que como resumen de lo que se puede como vivir o aprender en terapia Ujú. es aprender a aprenderte, ¿no? Creo yo, porque Claro, aprender una cosa te cuesta, pero cuando entiendes y te puedes entender a ti mismo, chuta. Eso se involucra todos los matices de los que hemos hablado y puede pasar, pero siempre depende de cada uno. Pero aprender a aprendernos y entendernos, sí, chuta, creo que aprender a escucharnos es, uy, sí, sí, como hemos dicho nosotros, a conocernos, ¿no? Y el sí, conocimiento no solo involucra lo bonito, sino todos los matices que lleva. Por eso hablamos de las cosas que se atravesaron en común, que ujú, aprendimos en el proceso psicológico, pero también es parte de nuestro autoconocimiento, ¿no? totalmente. Y bueno, finalmente decirles que si se animan a ir a terapia, Ujú. que bueno, que igual hay que tener en cuenta de que al inicio va a ser muy complicado, que como decía, Diferente, digamos. que como decía la Dani, no es un proceso lineal, no es que siempre vas a salir de la terapia con la vida resuelta. Ajá, A veces incluso vas a salir con más preguntas que respuestas. sí, y pasa. Pasa totalmente. Entonces, que es parte del proceso, pero que esperamos que este capítulo les haya animado a quizás solo ponerlo sobre la mesa con un podría ser. Sí, un podría ser o sí, es cierto, cuando lo viví y trabajé en el Ujú, espacio psicoterapéutico, me pasó. totalmente. Entonces, Eso, eso, muchas gracias por vernos, por escucharnos. Nosotras felices de hablar de con hablar ustedes con ustedes. y de que nos escuchen con sentido. Totalmente.